Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Mientras se van conectando, a ver si ya somos aproximadamente casi 20. Estamos bien. Bien, vamos a iniciar con la actividad que ya les adelantaba hace unos días. Noticias, ámbito noticias. A ver, quiero que voluntariamente cualquiera de ustedes me, comparta, sobre todo con el grupo, cuál ha sido una de las noticias más relevantes que hayan podido escuchar en el transcurso de estos días. José, por favor, iniciamos contigo. Buenos días, licenciada. Bueno, una de las noticias no más relevantes en el ámbito deportivo y que también apareció en muchas de las portadas de periódicos fue el fichaje de Marcelo Martins por Cerro Porteño por 2 temporadas. Muy bien, ¿verdad? Una noticia de ámbito deportivo, pero que no ha dejado de generar repercusión también en nuestro medio. Gracias, José Carlos. Ahora, por favor, Iván Mamani. Iván, ¿qué noticia podrías compartir con nosotros que haya generado trascendencia o relevancia en estos días? Buen día, licenciada. Lo que más me ha impactado es sobre la audiencia de la expresidenta Áñez, ya Ya, que está hablando más de que lo han cancelado y que está habiendo más contra la oposición y la derecha, que ha habido un conflicto en la sede de gobierno, que se han metido la policía en el medio. Eso es lo que más me ha impactado y más se está escuchando, que está saliendo en las noticias. ya, muy bien, efectivamente. Podemos mencionar la audiencia, ¿no es cierto?, de ayer, que precisamente no pudo dar inicio al juicio contra Yanine Áñez. Y paralelamente existían enfrentamientos afuera entre uno y otro bando, nuestros seguidores y detractores. Muchas gracias, Iván. Rodrigo, por favor, ¿qué noticia podrías compartir con nosotros? Buen día, licenciada. Directamente de las portadas, podría decirse que en todas las portadas de los periódicos estaba, quizás no tanto como destacada, pero sí estaba en la parte principal, como Marcelo Martins fue la nueva integración de Cerro Porteño también. Y al parecer, aparte de la noticia titular, como ya mencionó mi compañero, de la suspensión de Yanine Áñez, también había otro que era de Estados Unidos, estaba dando una indemnización, si no me equivoco, de 2.000 bolivianos, o eran los bolivianos, si no me equivoco, algo así era. Otro también, sí, eso podría ser licenciada, que es bastante pues, controversial, ¿no? Hoy en día a todo el mundo le interesa, pues, cómo va el ámbito deportivo, ¿no? Muy bien, gracias, Rodrigo. Y finalizamos participación con Rosa Toledo. Rosa, ¿estás ahí? Rosa. Bien, como la participación de Rosa Toledo no está quedando registrada, lamentablemente su asistencia tampoco se va a registrar. Para todos los demás, agradezco que estén con la cámara activada y recordar a quienes no tienen la cámara activada que es un requisito indispensable que puedan estar con la cámara activada, ¿ok? Y el audio cuando se lo requiera, principalmente por motivo de que la explicación puede escucharse y que no se entrecorte ni se confunda. Bien, dicho esto, continuamos con nuestro avance y nos habíamos quedado en dos
tipos, o bueno, en las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? ¿Se ve en la diapositiva? Ok, muchas gracias. Bien, recapitulando un poquito, encontramos que tenemos muchas funciones y diversas funciones del lenguaje que aplican de acuerdo a la necesidad comunicativa que tenga una o más personas. En ese sentido encontramos la función informativa o referencial, que básicamente lo que hace es informar conocimiento, entregar información y nada más. Es unilateral y no hay un canal de ida y vuelta como procede en la retroalimentación o feedback. Por otra parte, tenemos la función emotiva, que directamente se va a relacionar con el estado de ánimo, el mundo afectivo interior de la persona. Es la función que nos permite expresar sentimientos, emociones, ideas, estados de ánimo. La función apelativa o imperativa es la que pretende generar una reacción en el receptor, ya sea utilizando la persuasión, en el caso de la función apelativa, o directamente con el mandato y casi con un carácter dictatorial en una función imperativa. Es decir, puedo expresarte lo mismo, pero decidiré si te lo digo por las buenas o por las malas, en palabras sencillas. También tenemos la función poética, que simplemente consiste en darle un sentido estético y adornar un mensaje, una frase, un par de palabras. La función fáctica, por otro lado, se asegura y verifica que el acto comunicativo se esté desarrollando de manera adecuada. Valida el canal de comunicación entre dos interlocutores. Asegura de que el proceso fluya y se desarrolle. Finalmente, tenemos la función metalingüística, donde nos valemos del lenguaje para explicar y hablar acerca de la propia lengua. Por ejemplo, al momento de desarrollar reglas ortográficas, cómo utilizo signos de puntuación, tilde diacrítica, acento, absolutamente todos estos aspectos del lenguaje permiten que pueda explicar al propio lenguaje. Ahora nos vamos a enfocar en los tipos de lenguaje. Pueden apuntar desde esta parte, por favor, o simplemente copiar el esquema que lo vamos a explicar punto por punto, ¿ok? Vayan copiándolo, por favor. A ver, al hablar de tipos de lenguaje, vamos a realizar una clasificación en 3 grandes áreas que vamos a desarrollar una por una posteriormente. Bien, empezamos con las diferentes formas de lenguaje de acuerdo a su nivel de naturalidad. Primer parámetro, nivel de naturalidad. Según esta clasificación, el lenguaje podrá ser natural o artificial. ¿Qué entienden por lenguaje natural? Alexia Ordóñez. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El lenguaje natural viene a ser aquel tipo de lenguaje que la persona tiene y expresa. O sea, para mí significa eso, más que todo, el cómo la persona va a decir las cosas, cómo la persona lo va a demostrar más que todo. Eso sería, licenciada. Muy bien, Alexia. Está bien. Muchas gracias por participar. Rodrigo, ¿qué entiendes por lenguaje natural? Por lo que entiendo por lenguaje natural, vendría a ser el más convencional, el más natural, el que se da, porque dentro de lo que está el natural también sería correcto mencionar
de lo que son, sería el técnico formal literario, estaría bien en lo correcto, sería un subvariado dentro de lo que está de la ficha. El literario va a ser una subclasificación ya en el lenguaje artificial, que vamos a ver por qué por qué encaja en nuestra descripción, pero básicamente sí, la idea es correcta. Muchas gracias Rodrigo y Alexia, Lucía. A ver, hablar de un lenguaje natural es simplemente referirnos al lenguaje que utilizamos de manera ordinaria, el lenguaje informal. No importa el idioma, es el que desarrollamos y empleamos diariamente. El lenguaje que surge de manera espontánea para comunicarnos. Por lo tanto, también puedo mencionar que el lenguaje natural es el lenguaje inconscientemente aprendido. Reitero, es un lenguaje inconscientemente aprendido, adquirido desde nuestra infancia, y que corresponde a las condiciones de mi entorno. Bien, con esto podemos ver que la forma del lenguaje natural es la primera que recibimos, la primera que logramos asimilar y desarrollar como propia. Al decir que corresponde o que tiene también gran parte de mi entorno, nos referimos, por ejemplo, a ver, la forma del lenguaje o el lenguaje que aprende en La Paz desde niña no será el mismo o será muy... Ahora sí, decía, el lenguaje, por ejemplo, que desde mi niñez he aprendido en La Paz, sería muy diferente si lo hubiera aprendido desde mi niñez en Santa Cruz, ¿no es cierto? Tendría modismos propios de la región, hasta el acento sería diferente, la pronunciación, la forma de expresar alegría, tristeza, sería mucho más en sincronía, digamos, con lo que se maneja en la región, ¿no es cierto? Entonces, influye mucho nuestro entorno para que adoptemos de él modismos, formas de pronunciación, expresiones también informales, entre otras. Si el lenguaje natural es el que adquiero desde la niñez, el lenguaje artificial viene a ser una subclasificación dentro de este nivel de naturalidad, donde tenemos dos grandes grupos, lenguaje natural y lenguaje artificial. Dentro del lenguaje artificial vamos a hacer una subclasificación en tres grandes áreas. Lenguaje literario, técnico y formal. Pero antes de individualizar cada área, es importante señalar que el lenguaje artificial no se llama así porque sea falso o porque no sea natural, sino porque es un lenguaje creado. Palabra clave, lenguaje creado y empleado conscientemente. Reitero, es un lenguaje creado, empleado conscientemente, de una forma diferente al lenguaje natural, y que responde a un propósito
de comunicación. Tiene un objetivo claro y está ligado a un contexto en especial. Bien, dicho esto, ahora sí entendemos que no es un lenguaje antinatural, sino que es un lenguaje creado precisamente a partir del lenguaje natural para satisfacer las necesidades que van surgiendo de acuerdo a su ámbito de aplicación. Primera clasificación, lenguaje literario. El lenguaje literario no es nada más que el lenguaje utilizado por escritores. Crea mensajes con belleza, con un sentido estético muy marcado. También utiliza tramas literarias, figuras literarias, simples y complejas. Para darle sentido estético a una historia. Por ejemplo, para construir un poema, puedo utilizar ciertas figuras literarias que me ayuden a formular rimas, versos, a que cada estrofa tenga una consonancia, que tenga un sentido estético y una coherencia que permita realizar esto, una obra poética con belleza y con un sentido estético más alto, y precisamente utiliza para estos recursos como ser las figuras literarias. Una elipsis, un hiperbatón, metáforas, comparaciones, símiles. Hay muchos recursos que utilizar en el ámbito literario. De igual forma, para construir, se me ocurre una historia de ciencia ficción con una trama muy marcada que de características extras a sus personajes, requiere de un lenguaje literario mucho más elaborado y enmarcado en el tipo de historia o en el tipo de texto que quiero contar o construir. Siguiente forma de lenguaje dentro del lenguaje artificial, el lenguaje técnico. Vamos a apuntar un par de características al respecto, señalando que es un tipo de lenguaje utilizado por sectores profesionales o gremios. Reitero, es utilizado por sectores profesionales distintos o gremios. Y es un lenguaje diferente al natural. ¿Por qué será diferente al natural? Porque emplea un vocabulario muy específico
emplea un vocabulario muy específico de acuerdo a la actividad desarrollada. El objetivo es evitar malinterpretaciones o errores. Utilizando términos con la mayor precisión posible. Por ejemplo, en el caso de, el área de la medicina, el lenguaje podrá ser natural o informal en el ejercicio diario de la medicina. No, ¿verdad? Sería muy difícil poder comunicar toda la diversidad, no solamente de padecimientos, de enfermedades, sino de procedimientos que se realizan. Cirugías, un tratamiento, la etiología, la sintomatología de un determinado paciente, la forma en que se va a realizar una intervención quirúrgica. Hay demasiados términos que para nosotros pueden no significar nada, pero en el lenguaje médico, digamos así, puede marcar la diferencia entre ser o no entendido a la brevedad posible. Es por eso que incluso en esta área se manejan muchísimos términos abreviados gracias a siglas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un médico ya sabe de qué le estás hablando cuando te dice que llega paciente con un TEC severo. Lo dice en 2 segundos en vez de que mencione un traumatismo cráneoencefálico severo. El tiempo apremia, el tiempo es oro. Por lo tanto, la forma en que el lenguaje facilite esta capacidad de acción con rapidez va a ser vital. Y no solamente en medicina, también, por ejemplo, en derecho, se me ocurre ingeniería de sistemas, ingeniería comercial, programación de sistemas. Prácticamente ahí todo el lenguaje es codificado, ¿no es cierto? Es demasiado preciso y muy, muy especializado en el área que se va a desarrollar. Entonces, no es una forma de lenguaje nuevo, sino que es una forma de lenguaje adicional que se utiliza de acuerdo al requerimiento profesional y de acuerdo al gremio en el que se esté manejando el lenguaje. Por ejemplo, un músico, digamos, tendrá también su forma de leer e interpretar música. ¿Qué dices, Samira? Un músico. Yo pienso que sí, porque ellos también tienen sus términos específicos para referirse, tal vez para leer las partituras y ese tipo de cosas. Correcto. De acuerdo al área de su especialidad, tendrán que entender cómo es un fa sostenido, se me ocurre un solfeo, un falsete. Hay términos muy propios de su especialidad que facilitan la comunicación en lo que saben hacer y en lo que pueden desarrollar una función. Entonces, el objetivo del lenguaje técnico es precisamente hablar con propiedad en la función que se desempeña. De igual forma, un director técnico de un equipo de fútbol, ¿no es cierto?, tiene sus propios códigos para ser entendido con el equipo, para poder planear y trazar su estrategia de juego, para mejorarla. Hay diferentes formas de aplicar un lenguaje técnico de acuerdo a la especialidad donde tenga que desarrollar y expresarme con el mismo. Bien, finalmente, cuento dentro del lenguaje artificial con el lenguaje
formal. A ver, el lenguaje formal es mucho menos personal que el lenguaje natural, porque es un lenguaje, podríamos decir, solemne. Es un tipo de lenguaje que no va a usar términos coloquiales, términos tal vez comunes, corrientes, digamos, del día a día, porque su función es precisamente darle un carácter de formalidad al entorno o situación en el que es empleado. Reitero, el lenguaje formal tiene por objetivo darle un carácter de formalidad o solemnidad al entorno en el que es empleado. Le da importancia a un evento, le da importancia a una presentación. Hace entender que lo que está pasando y lo que estoy narrando con mi lenguaje formal es un evento realmente importante y que se tiene que destacar. Por ejemplo, podríamos tener una aplicación del lenguaje formal en un maestro de ceremonias que está presentando una premiación a las personalidades del año 2021. Es un evento solemne, formal, importante, y por lo tanto, el maestro de ceremonias va a tener también que conducirse en esa línea, con un lenguaje que demuestre la importancia del evento. Pasamos al segundo tipo de lenguaje o a la siguiente clasificación, donde vamos a tomar en cuenta los elementos comunicativos empleados. Primero nos hemos enfocado en el nivel de naturalidad. Ahora es el turno del elemento comunicativo empleado. Y tenemos tres clasificaciones: lenguaje oral, escrito o simbólico. Aquí es mucho más fácil realizar una explicación de cada uno de ellos, porque básicamente se basa en el medio por el cual transmitimos un mensaje o efectuamos un proceso de comunicación gracias al lenguaje. Y acá lo tenemos. El elemento comunicativo empleado, primera clasificación, lenguaje oral. O bueno, lenguaje que puede ser de tipo oral, donde combinamos sonidos ordenados y le damos significado hasta la unidad mínima de la palabra, que es la letra. Una combinación de letras y una combinación de los sonidos de las letras me permiten agrupar y formar palabras para expresar un pensamiento por más básico que sea. Como tenemos en la imagen, por ejemplo, la palabra hola en diferentes idiomas. La combinación de morfemas, como vemos, es muy variada, pero absolutamente en todas las formas que tengo en la pantalla construidas, estoy dejando ver que estoy hablando de un mismo sentido a la palabra, aunque luzca y suene diferente. Lenguaje escrito. Acá podemos ver que, si bien tengo sonidos del lenguaje oral, estos se representan de forma escrita por letras que van a formar palabras y que agrupadas me dan una correcta expresión y me permiten formular una frase con significado y con pertinencia para lo que quiero expresar.
Bien, lenguaje escrito, básicamente es esa, la representación plasmada en medio físico de lo que expreso con fonemas. Y finalizamos con el lenguaje icónico o simbólico, que es el que utiliza símbolos básicos o complejos y también me permite definir las diferentes formas en que los puedo combinar. Y acá tenemos dos formas o, bueno, dos expresiones, creo, cotidianas de este lenguaje simbólico, con una parte del lenguaje icónico formal, digámosle, y otra un poco más informal o cotidiana. La primera representa dos signos, creo, universalmente entendidos, ¿no es cierto? Los dos primeros signos de la parte izquierda de la pantalla. A ver. Carla. ¿Cómo podemos traducir estos símbolos que tenemos en la parte izquierda de la pantalla? El primero, ¿qué significa? Significa no fumar. Correcto. ¿Y el segundo? Y el segundo es, creo que eso es no estacionar o stop. O sea, alto. Alto. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Un significado por demás evidente y sobre todo por demás conocido, porque hemos crecido tal vez viendo estos símbolos, ¿no es cierto? Es parte de nuestra forma de comunicación sin un, digamos, sin un toque siquiera de comunicación verbal o escrita, sino simplemente simbólica. Son símbolos universalmente conocidos que los vemos y ya entendemos la idea que nos tratan de transmitir. Y por otra parte, en el lado derecho de la pantalla, tenemos lo que son los emojis, o formas también de expresión simbólica que muchas veces resumen tal vez lo que no podemos decir en palabras, ¿no es cierto? A veces con los emojis tratamos de representar cómo nos sentimos o qué queremos expresar. Funciona muy bien en medio escrito y sobre todo en lenguaje informal, porque es una forma muy descontraída de incluso, digamos, tratar de que la otra persona capte mi expresión. No lo digo, pero con la imagen ya doy una idea para que mi receptor interprete lo que estoy enviando. Entonces son formas en las que combinamos iconos o símbolos para igualmente dar un mensaje. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguna consulta al respecto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primeramente, darles un par de indicaciones previas. Como todavía no tenemos la plataforma habilitada para ustedes, porque les están generando usuarios, contraseñas y esas cuestiones administrativas, les voy a mandar hoy al grupo de WhatsApp, en primer lugar, una presentación de PowerPoint, donde están resumiditos los lineamientos de la clase del martes, y también les voy a pasar los links de la clase del miércoles y de esta clase. Esto por si quieren volver a ver algún punto que no haya quedado muy claro o por si tal vez alguien ha faltado alguna de las dos clases anteriores y pues quiere ponerse al día. Todo el material se los voy a pasar por ahora por WhatsApp. Ya cuando esté habilitada la plataforma, todo el contenido se carga ahí. ¿Ok? Bien. Además, les voy a pasar el link de un tutorial que muy básicamente les da una
pauta de cómo ingresar a la plataforma y ya una vez que tengamos acceso vamos a desarrollar actividades en la plataforma. Por ejemplo, podemos llevar adelante foros, encuestas, cuestionarios, les puedo dejar algún videíto, un podcast. Todo ese material se reúne en la plataforma, pero por ahora, reitero una vez más, se los voy a pasar por WhatsApp, ¿ok? Bien, ahora sí, para finalizar, vamos a hacer un pequeño repaso con 4 preguntitas sobre los puntos más importantes que hemos tratado en estos días. El avance va a incrementar gradualmente, también su dificultad, la cantidad también, de acuerdo a lo que requiramos. Pero este test que les voy a mandar ahora es un test de prueba, podemos decir,